Jóvenes, muy buena tarde. Hoy es miércoles 2 de septiembre. Es el tercer día desde que iniciamos las actividades de este módulo 1. Y bueno, vamos a iniciar con las actividades que corresponden a la lección C de nuestro Student Book, de nuestro libro World English Intro. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que se llama adjetivos. Los adjetivos, como puedes ver en esta pequeña presentación, los adjetivos son palabras que describen un nombre o un pronombre. Cuando utilizamos en inglés la palabra noun o nombre, nos referimos a cosas que pueden tener un nombre o que también son llamadas en ocasiones sustantivos. Cuando utilizamos la palabra pronoun in English, nos referimos a los pronombres personales o pronombres del sujeto, personal pronouns o subject pronouns, que imagino que tú ya los conoces. Son I, you, he, she, it, we, you, and they. Y cuando nos referimos a las nouns, te muestro algunos ejemplos de nouns. Table, chair, house, etc. Los adjetivos también nos ayudan a transformar las oraciones cuando nosotros nos comunicamos. Esto significa que podemos dar información más específica acerca de un nombre o de un pronombre. Cuando tenemos una oración tal como It's a chair, ¿sí? Puedes ver el desglose de cómo está compuesta esta oración. La parte que inicia con it corresponde a un pronombre personal o subject pronoun o personal pronoun. La parte donde puedes ver la contracción y la S representa el verbo to be, que tiene que ver con el pronombre que estamos utilizando. Después encontramos un artículo porque nos referimos a un solo objeto. Y después tenemos nuestro objetivo, nuestro adjetivo. En este caso, estos son algunos ejemplos de adjetivos que podríamos utilizar cuando estamos hablando de este noun. Podemos decir big, small, blue, wooden, metal, Italian. Y el noun que tenemos o nombre es chair, que significa silla, es un objeto, es considerado un noun porque tiene un nombre, ¿sí? Entonces nuestra oración dice It's a big chair, o también podría ser It's a small chair, It's a blue chair. Los colores también son considerados adjetivos porque nos están expresando una cualidad o una característica del noun o nombre que estamos utilizando. It's a wooden chair. It's a metal chair. It's an Italian chair. Aquí nos haría falta una letra A porque cuando estamos hablando acerca de artículos, hay una pequeña regla que dice que cuando tienes una letra A y en la siguiente palabra la, la, la palabra que utilizas, que en este caso es un adjetivo, también inicia con letra vocal, tenemos que escribir una letra N aquí de este lado, ¿sí? Cuando tenemos tenemos un artículo, que nuestro artículo es A y la siguiente palabra inicia con consonante, entonces la regla dice que sí puede haber una vocal y una consonante, pero no pueden haber dos vocales juntas. Tendríamos que separarlas con una letra, anteponiendo una letra N de este lado. Entonces, como puedes ver, esta es una oración normal. It's a chair, donde nos dice esto es una silla. Pero aquí en este otro ejemplo podemos ver
como un adjetivo transforma ese nombre o ese sustantivo o esta palabra que tenemos aquí. Es decir, nos da un poquito más de información o nos muestra una característica específica acerca de este objeto. Y antes de pasar también a nuestra página de nuestro Student Book, vamos a analizar oraciones utilizando adjetivos. Si puedes observar esta columna, te puedes dar cuenta que la primera parte de la oración corresponde a un sujeto. Este sujeto lo podemos expresar a través de un pronombre personal, lo podemos expresar a través de un nombre y también lo podríamos expresar a través de un sustantivo. La siguiente parte de la oración le correspondería a un verbo. Este verbo, que en este caso es el verbo to be, y estas son sus tres formas distintas, ¿sí? Tendríamos que poner el verbo to be de este lado que corresponda a este pronombre personal. En este caso estamos escribiendo am porque es la forma correcta de el pronombre I. Aquí escribimos el verbo are, que tiene una relación directa con el pronombre you. Y aquí estamos escribiendo el verbo is con un nombre que en este caso es John. Ahora, si el nombre de John no estuviera aquí, tendría que ser sustituido por el pronombre he, porque se refiere a un hombre. De este lado podemos encontrar los adjetivos. Y aquí tenemos adjetivos como young, que significa joven, tall and handsome. Tenemos una estructura que nos muestra primero un adjetivo y después nos muestra dos adjetivos. Y aquí tenemos otro ejemplo que nos dice John is old with gray hair. ¿Sí? John es viejo con cabello de color gris o canoso, como decimos normalmente. Emily is young and short. Nos muestra dos adjetivos, nuestro verbo y nuestro sujeto. Aquí tenemos un pronombre personal como sujeto y está acompañado de su verbo correcto, que es el verbo to be, y tenemos el adjetivo married. We are married. Por último, tenemos el pronombre they, que está representando a nuestro sujeto, su forma correcta del verbo to be, que es are, y tenemos dos adjetivos como son tall with curly black hair. Alto con el cabello negro y rizado. Ahora, lo interesante aquí es que ya podemos nosotros elaborar oraciones siguiendo esta estructura. Por este lado tenemos un sujeto, después tenemos un verbo y por último tenemos uno o dos adjetivos. Esas mismas oraciones podríamos convertirlas en preguntas solamente intercambiando el orden del verbo to be en primer plano y después el sujeto, en este caso el pronombre o el nombre, o bien el sustantivo. Vamos a analizar las preguntas con el verbo to be haciendo uso de adjetivos. Primero vamos a poner nuestro verbo y nuestro sujeto debe tener relación con ese verbo, es decir, yo aquí no podría poner am o no podría poner is porque no tiene relación con el sujeto o el pronombre personal you. Y esta palabra que ustedes ven aquí corresponde a el adjetivo. Este es mi adjetivo. Por último, en inglés solamente escribimos un signo de interrogación que se escribe al final de la oración. Ahora, vamos a analizar el segundo.
Este is que ustedes pueden ver aquí corresponde a nuestro verbo. Este verbo is solamente tiene relación con los pronombres he o she. Entonces yo podría formular una pregunta para un hombre o una pregunta para una mujer. Yo puedo decir, is he tall? Utilizando mi adjetivo tall. O puedo decir, is she tall? Si quiero hacer la misma pregunta a una mujer. ¿Es él alto o es ella alta? ¿Sí? Por último, tenemos nuestro verbo are. Aquí de igual forma tenemos nuestro sujeto, que está representado con un pronombre personal, y tenemos el adjetivo single, soltero, seguido de el question mark o signo de interrogación que escribimos solamente una vez al final de la pregunta. Ahora, para responder este tipo de oraciones que utilizan el verbo to be y los adjetivos, como ustedes pueden ver, podemos responder con respuestas cortas, con oraciones cortas, de la siguiente forma. Si la respuesta es afirmativa, decimos un yes, que es una de las palabras más utilizadas en inglés. Yes, escribimos una coma, después ponemos I am, el sujeto y el verbo, terminando con un punto. Si nuestra respuesta es negativa, escribimos un no, coma, el sujeto, el verbo y una segunda negación para terminar con un punto. Esa es la estructura que siguen estas respuestas cortas en el idioma inglés. Pero veamos otros ejemplos. Aquí podemos observar un yes o sí, seguido de un pronombre personal, que en este caso es el he o she. Si nos preguntan con he, tenemos que responder con he. Si nos preguntan con she, tenemos que usar ese mismo pronombre para responder la pregunta. Ahora, cuando la respuesta es negativa, sucede exactamente lo mismo. Escribimos el no, coma, seguido del pronombre personal, he o she en este caso, seguido del verbo y la segunda negación. Ahora, pueden ustedes ver que se puede escribir de forma utilizando una contracción aquí o utilizando una contracción aquí. Puede ser la forma completa, no, I am not, o no, he is not, o no, he isn't. Pero cuando uses la contracción, el sonido de la palabra cambia. Entonces, debes de tener cuidado con eso. Una vez que ha quedado claro esto, vamos a pasar a nuestra lección. Aquí en la lección podemos encontrar que la lección se inicia con adjetivos y tenemos los siguientes adjetivos: attractive, married, single, old, young, tall, average and short. Todos estos son adjetivos. Tendrían ustedes que ver las fotos y escribir en estos espacios esos adjetivos a la fotografía que correspondan. Por ejemplo, en la número 1, ¿qué adjetivo pondrían ustedes? ¿Qué pondrían en la número 2? ¿Qué pondrían en la 3? ¿Y qué pondrían en la 4? ¿Sí? Hay también un espacio que nos muestra el Word Focus. En estos podemos encontrar las oraciones he is attractive or he is attractive. Es igual a he is handsome. Son las expresiones que usamos cuando queremos decir un adjetivo respecto a una persona que es atractiva o guapa, si es hombre. Pero si es mujer, utilizamos los adjetivos attractive or beautiful. Ahora, después de que has aprendido ese vocabulario del lado
Del lado del ejercicio B, junto al ejercicio B, puedes encontrar, en este momento no lo muestra aquí, pero también está un vocabulario que contiene otros adjetivos, como lo son long black hair, cabello largo y negro, short gray hair, cabello corto y gris o canosito, curly red hair, cabello rizado y pelirrojo, y long blonde hair, cabello largo y rubio. Podrías también averiguar otros adjetivos que te pueden servir para describir a las personas. Este es el cuadrito que acabamos de ver en la presentación anterior, y después de esto, que ya vimos la gramática, continúan los ejercicios. Vamos a leer las instrucciones. In pairs, take turns to describe yourselves. Then, describe your classmates. En pares, túrnense para describirse ustedes mismos. Después, describan a sus compañeros de clase. Te sugiero que en esta actividad primero practiques describiéndote a ti mismo y puedes utilizar estos ejemplos que se muestran aquí. Por ejemplo, I am young with long red hair. Dice, yo soy joven con el cabello largo y pelirrojo o rojo. ¿Sí? Y pueden decir otras características acerca de ustedes. Cuando hayan podido dominar eso, traten de describir a alguien más, a un hombre y a una mujer, a personas que tengan características distintas para que practiquen su vocabulario. Después de eso, ¿sí?, vamos a pasar al ejercicio D y les voy a pedir que se conecten en una videollamada con algún compañero de clase y que intenten describir a otras personas. O pueden tener personajes como Barack Obama o como Luis Miguel o personas así, y deben intentar también ustedes describirlos utilizando adjetivos. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara. Después está en la siguiente página el cuadro gramatical que vimos al principio de la lección, donde les mostraba cómo hacer preguntas en inglés utilizando el verbo to be y también los adjetivos, así como sus respuestas cortas, ¿sí? La clave de estas preguntas es saber utilizar el verbo correcto con el pronombre personal correcto y saber cuando hacemos una respuesta que es afirmativa y una respuesta que es negativa. Es interesante también ver aquí que podemos practicar con alguien y deberíamos hacerlo hasta que nos sentamos cómodos utilizando estas estructuras en inglés. Cuando lo hayas logrado, puedes pasar al ejercicio E, que dice match the question to the answers. Puedes leer estas instrucciones junto conmigo. Vamos a intentarlo de nuevo. Match the questions to the answers. Y para que ustedes puedan hacerlo, voy a ayudarles un poquito con el ejercicio número 1. Bueno, se supone que si acabamos de ver esta estructura y podemos entender que todas estas que están aquí son preguntas que tienen la misma estructura, es decir, todas contienen el verbo to be y todas contienen el sujeto y todas también contienen adjetivos, ¿sí? Todos estos que ustedes ven aquí, is, are, estos 4 representan al verbo to be. Después está seguido de el sujeto, después viene aquí en algunos viene el adjetivo, ¿sí? Y en otros primero viene el noun y después viene el adjetivo, pero sigue siendo la misma estructura. Y de este lado tenemos las respuestas cortas que son afirmativas siguiendo esta estructura,
y las respuestas que son negativas siguiendo estas estructuras que están aquí de este lado. Entonces, la pregunta número 1 que dice, ¿Is your friend tall? ¿Es tu amigo qué? Alto. ¿Sí? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? Si nos dice tu amigo, en esa oración que refiere a tu amigo, nos da una pista, ¿sí? El verbo que utiliza es is. En este caso, your no es un pronombre personal. Aquí se refiere a tu amigo y utiliza is. Entonces, quiere decir que posiblemente la oración se refiera a alguien que sea del sexo femenino o del sexo masculino, ¿sí? Pero tendríamos que encontrar la respuesta de este lado, ¿sí? De acuerdo a lo que mejor se ajuste a lo que nos están preguntando, ¿sí? Tenemos yes, she is. Esta tal vez no podría ser porque no nos expresa ninguna información que haga referencia a este adjetivo. Entonces llegamos a la siguiente que dice no, he isn't, he is short, y ahí nos da una pista que esa sería la respuesta ideal porque contiene información que tiene que ver con el adjetivo de la pregunta. Ahora, ¿podrías resolver las preguntas de la oración 2 a la 4? Si has podido hacerlo, entonces, por favor, continúa con el ejercicio F o puedes pausar este video un momento para que termines tu ejercicio E. El ejercicio F dice, vamos a leer las instrucciones. Fill in the blanks with a question or an answer. Fill significa llenar. Llena en los espacios en blanco con una pregunta o con una respuesta. Es decir, si tenemos la respuesta, vamos a escribir la pregunta, pero si tenemos la pregunta, tenemos que escribir la respuesta. Entonces, el primer ejemplo dice, ¿Is she short? ¿Es ella bajita, chaparrita? La respuesta sería, no, she isn't. Acuérdense que pueden consultar su estructura gramatical que acabamos de ver. La idea tal vez ahorita no es que ya sean expertos en el verbo to be, pero pueden estar consultando sus cuadros gramaticales para irse guiando y en la manera en la que se sientan cómodos, pues va a llegar el momento donde se los van a aprender de memoria y tal vez ya no lo necesitan consultar. Ahora, ustedes tendrían que resolver el ejercicio 2, donde ustedes van a escribir una pregunta analizando la respuesta, ¿sí? Ustedes analizan lo que nos dice aquí, pueden ver estos adjetivos que se refieren a el cabello, entonces la pregunta tiene que estar relacionada con un adjetivo que nos dé información respecto al cabello de una persona, en este caso una mujer, ¿sí? Y bueno, hemos llegado a la parte de la conversación y estos modelos de conversación de verdad me gustan mucho, son muy buenos porque nos permiten practicar primero el modelo de conversación y después, justo como nos lo enseña, y después podemos adaptar ese modelo de conversación de acuerdo a nuestro entorno. Escuchando, tendrían ustedes que consultar su programación y debe haber un enlace después del cuadrito donde se muestran los días. Hay un enlace donde ustedes pueden hacer clic o pueden copiar la página y los va a llevar a la página de National Geographic donde ustedes pueden bajar todos los audios o bien escucharlos en línea. Ahí van a buscar por el audio número 8 y van a escuchar la conversación. Voy a leerla para ustedes. Anna, who's this in the photo? Carol, it's a friend in my class. Anna,
What's his name? Carol, Richard. Anna, he is handsome. Is he married? Carol, yes, he is. Entonces, podrían ustedes practicarla varias veces y después, cuando lleguen a practicar con un compañero, si se dan cuenta, hay palabras que están subrayadas. Esas palabras que están subrayadas son las palabras que ustedes, cuando practiquen el modelo de conversación con un compañero, ustedes pueden adaptar esa conversación. O sea, yo puedo decir, who's this in the photo? It's a friend in my class. What's his name? Fernando. He is attractive. Is he single? Yes, he is. O como si fuera una mujer. Who's this in the photo? It's a friend in my class. What's her name? Maria. She is attractive. Or she's pretty. Is she married? Yes, she is. Bueno, chicos, con esto terminamos la lección del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, favor de contactarnos para que podamos resolver sus dudas y podamos ayudarlos de la mejor forma a entender su lección. Muchas gracias.